Fiestas patronales, carnaval, fin de año, cumpleaños del pueblo. Empanada, vino, diversión y joda, todo es el reencuentro. Santiago querido, Santiago añorado, como dice el viejo. Larga es la distancia, pasa y pasa el tiempo, pero más te quiero. Allá tengo todo, no me falta nada, pero extraño esto. Amigos de infancia, mis seres queridos, mi añorado pueblo. Ay, mi Santiago, el estero, cuando te quiero. Ay, Santiago. Jóvenes musiqueros, vamos a cantar una chacarera. Adentro de las entrañas del monte traigo mi canto sentido, igual que pájaro herido me consuelo con cantar. Si se consuelan las aves echando penas al viento, igual que este sufrimiento ando queriendo olvidar. Echo las penas al viento, chórtale, chirro y señores. Y no son primores como gota de cristal. Igual que pájaro herido vago yo por este mundo. Mi dolor es tan profundo que no lo puedo aliviar. Lindo, lindo muchacho, le ñatemos la segunda. Adentro, hago yo por este mundo, pues mi nido está deshecho. Si pudiera de mi pecho el corazón arrancar. Si el corazón me arrancara como el pecho colorado, viviría más desolado, no teniendo con qué amar. Lindo, lindo, vámonos. Si supieran cómo extraño de mi nido la tibieza, da una tristeza imposible de aguantar. Igual que pájaro herido vago yo por este mundo, mi dolor es tan profundo que no lo puedo aliviar. Pasé de largo portal, detenerme para qué. De poco vale un paisano sin caballo y el montiel. Crucé por Altamirano, por Sauce Norte crucé, barro negro, huellas hondas, como las de antes ayer. Javishki.com, la radio santiagueña, desde Berazategui al mundo. De recuerdos y caminos, un horizonte abarqué. Lejos se fueron mis ojos, como rastreando el ayer. Chinaco Acosta ya muerto, Cipriano Vila también. Dos horcones entrerrianos de una amistad sin revés. Por eso pasé de largo, detenerme para qué. De poco vale un paisano sin caballo y el montiel.
los sonidos del mágico lugar donde he nacido. Escucho a las charatas soltar sus clarinadas cuando se ve avanzar la madrugada. Oigo cantar los grillos entre los matorrales y un cabrito balar en los corrales. Con cantos y murmullos haré una sinfonía que calme ese dolor del alma mía. Mugiendo viene un toro, mostrando su guapesa, y relincha un bagual en la represa. Arrullo de torcaza, bramar de sachapuma, lamento de crecí en la espesura. El monte es un concierto de trinos y bramidos, recuerdos del ayer que nunca olvido. Con cantos y murmullos haré una sinfonía que calme ese dolor del alma mía. Y bueno, don Chigo, ¿y qué tal Purín queda? Sumazeta cantas. ¿Qué hay? No, chasuma Purín ya. Asinina pataptia era que amos una custilla. Ah, de custilla. Y bueno, che, que Fermín, che. Amuya Fermín y me Además, ahí cuá. cuenta yusha paichi, no ta pinki. Ahí tanda ya ni chaka pago y cupi. Dale. Villa Tamiski Laman, ya cuchilli Laman ka sacar a su muchacho. Ajá. Seco y después sacar mana cosqueo. Se mama hasta que sacar mana mikuita. Mikus canta. Y Cayantin lunes ka sacar ni sacar arini Villamare, Buenos Aires man colectivo Amushkan. Y Maraxis Kaya Amonka. Chay Poscat Mañasa. Y bueno, ahorita cara, Chaya sacara colectivo. Hay suerte ni su raxis. Desgracia. De Uruguay, mana cosje, hombre. Y ahora para sacar y chopi puncha cruzas nada tarde nada. Y chaca empanada de maranticos gente. Ya, chay Y su guardia cara atu. Y ahí cosa cara mico shey mana cosje pa. Ajá. Triste ya pues famoso vamos tapos hay más mico link. Y matía ni busca. Y kipi, empanadas, milanesas, ¿sí? Bueno, ni busca media docena de empanadas a pampa y litro minuta. Ajá. Bueno, mi cusca, hombre. Mana un tazacar de curar, una y sacar de curar. Y ni busca milanesas completas a pampa y iruntuyo ni busca. Bueno, a pampusca, mozo y ni busca, hay que cuenta y cama. 25 pesos ni puse sacar. Y mozo cajara casi gente atenden ambas, mana cobrar cojara pa, caja peris pagar a cojarenki. Y bueno, micus puchus casacara y gente tantana cusacara, la caja pagar a conas. Y pa Jimmy Tandris, mana cola ruanas, ya mostrado lao, utisacara caja lapi. Y bar dueño, cobrar cama vuelto a cuchaina. Y gente amaina sacara y vaya cutisacara ni busca cajero y matsuyas tienen más mana pagar mana y matsuyas tienen han vuelto y más mana coen y busca siempre solo para y busca cuenta de cara 25 así que hombre mi sacara y Sam pues yo sí sacara Ana costeo y una salsa o sea se queda costeo ya ya pero bueno
Dino cuenta sobre años teófilo, paguimanta, ¿va? Ancha caucho, y carnicero, ¿sabes? Burro, burecal, escopetayo. Y chaca, pago, pues te llama a moscara, burro, ay chayo, guarda pantalón, sao, chura, ay chanta. Y bueno, ya por eso, a pescar saca gaucho, o sea, chaca, sus paraje, pues su guarmita. Y chaina, por eso, guarmian, sirico sacarama. Suerte. Y casi, gaucho, ya chan que achacapago viejos, una. Y hombre, ni pues señora ta manta ma, señora pas. Y chumbia fue chumbia tama, la gatia sules campe, hombre ni pues choquito vida. Mamita y que caramelito ya no ibas a ver a mis que Hola. Algo le entiendo, algo no le entiendo, ¿no? Pero la mayoría de las cosas le entiendo. Pero bueno, siempre hay gente que entiende. Martín Daniel Sánchez, buenas tardes. ¿Cómo estás? ¿Cómo andan? Lucía Figueroa, Graciela Beltrán, Domingo Farías, a todos los saludamos y compartimos estas cosas nuestras, tradicionales, ¿no? Los cuentos en quichua, del disco de Agustín Villalba. Hermoso los... Estoy hablando como lejos, ¿no? Yo ya les dije, siempre les digo que no soy no entiendo, bueno, no sé hablar en quichua, algo entiendo, ¿no? Y en ese algo, en ese algo entiendo los cuentos y todo eso. Así que bueno, buenas tardes a todos, bienvenido aquí a ashpamishki.com.ar. Ashpamishki.com, la radio santiagueña, desde Berazategui al mundo. Ashpamishki.com, la radio santiagueña, desde Berazategui al mundo. Así es, de aquí volamos a distintas partes del país, distintas partes del mundo, en donde nos quieran escuchar. www.ashpamishki.com.ar, el que tenga algún pariente por afuera, le mandan la página, le dicen, hay un santiagueño que pasa música, fierito, pero pasa música linda. Entonces, por lo menos hágame propaganda. Pasamos música variada, de todo un poco, ¿no? De todo un poco. A ver, vamos a escuchar algo más de Agustín Villalba, ya que estamos aquí. ¡Chacarera! De la tarde con 40 minutos. Ha bajado ya sobre los montes a dormir, solo un grito se desvela y anda llamando Crespini. ¡Segunda!
Atrevido, anda. En los dedos, ¿no? Con el mandolinche. A ver, podemos escuchar alguito. Don Argentino Luna. ¿Le gusta Argentino Luna? Ay, patria mía, cómo te cuesta sacarle el traje a tu pobrerío. Todos sabemos que el pueblo es pobre, todos sabemos que el suelo es rico. Ay, patria mía, cómo te cuesta cuidar tu gente cuando es honrada. Se van para arriba los inmorales, se van para abajo los que trabajan. Ay, patria mía, tanta pobreza en esta tierra es un disparate, pero está todo premeditado para no encontrarle el agujero al mate. Ay, patria mía, cuánta tristeza, niños hambrientos, cuánto dolor. Siempre salimos de Guatemala para meternos en Guatepeor. Ay, patria mía, qué maleficio nos han metido pa' tanto mal. Según me han dicho, vamos pa'l fondo, el monetario internacional. Ay, patria mía, pa' esta pelea, el pobre tiene la lanza mocha y andamos todos a las cuerpeadas, igual que perro en cancha de bocha. Ay, patria mía, anda tu gente sin encontrarse con su salario y así nos tienen de un lado para el otro como familia de ferroviario. Ay, patria mía, cuánta promesa, después del voto viene el olvido y así nos hacen temblar la pera igual que chicos recién nacidos. Ay, patria mía, cuánto discurso, ay, patria mía, nos van llevando a los empujones, igual que un auto sin batería. Nos van llevando a los empujones, igual que un auto sin batería. Nos van llevando a los empujones, igual que un auto sin batería. Nos van llevando a los empujones, igual que un auto sin batería. Nos van llevando a los empujones, igual que un auto sin batería. Nos van llevando a los empujones. Este tema ya tiene un par de años, ¿no? Largos, ¿no? Y bueno, no mejoramos, ¿no? No mejoramos nada, che. Escucha estita, escucha estita. Tirado por dos burritos, la zorrita de la Juana, la he visto de entrar al pueblo al despuntar la mañana. ¿Quién sabe qué hora ha salido? Tiene 2 leguas y media. ¿Cuántas veces en el camino me la ha agarrado la tormenta? Baja y sube en su zorrita, descarga carbón y leña. Parece una muchachita y tiene más de 60. Bien aire con esta vida que lleva la pobre Juana. Haber criado tantos hijos y ninguno la acompaña.
Ella no sabe de penas y si tiene no demuestra. Y repite despacito que poco pagan la leña. Vende pa'l tiempo a cosecha, choco, sandía y zapallo. Pa' comprar mercadería y otras cositas pa'l rancho. Burritos cabeza gacha como olfateando la tierra, se vuelven para su rancho bajo el vapor de la siesta. Bien haiga con esta vida que lleva la pobre Juana, haber criado tantos hijos y ninguno la acompaña. Cierto es, ¿no? Bravo, bravo la realidad, ¿no? Cuando nos toca vivir estas cosas, ¿no? Vos te vas, haciendo grande y bueno, las cosas no son como uno quisiera, ¿no? Así a mucha gente le pasa, ¿no? Y seguramente algunas cosas también nos va a pasar a nosotros, ¿no? Más allá de que uno quiera o no. Marta Herrera, qué lindo, me acuerdo de mi Santiago, dice con ese tema. Bueno, me alegro, me alegro. Miguel Vega dice, hola hermano Siriaco, te estoy viendo y escuchando desde Brasil. Abrazo a toda la audiencia. Ahí está, mirá vos, Miguelito Vega, un abrazo grande. Bueno, espero que estén bien todos, que estén bien todos. Y bueno, que nosotros también, ¿no? Estemos bien, estemos bien. De eso se trata. Hay un montón de temas, ¿no? Que podemos, Milagros Santa Cruz, buenas tardes, buenas tardes. Pongan de dónde están, che, de dónde nos ven, de qué provincia son, de qué lugar de la provincia, es lindo. En mi caso soy de Agustina Libarona, departamento Alberdi. Mi nombre es Juan Siriaco Tevez, bien del monte, chango que se criaba hasta los 18 años, achando, meleando, haciendo cazar conejo, vendiendo cuerito de iguana, cuero de zorro. Claro, así nos hemos criado nosotros, haciendo tirar, éramos chicos, muy chicos, hacíamos tirar las ramas para el cerco, todo un laburo infernal, ¿no? Más allá de que en mi casa, siempre lo voy a decir, siempre lo voy a reconocer, lo voy a remarcar, que nunca nos faltó nada. Mi familia era de mucho trabajo, ellos se levantaban muy temprano, porque como siempre hizo mucho calor en Santiago, cuando tenían que rodear y sacar la madera y todo eso, ellos se levantaban 2:30, 3 de la mañana, para poder terminar temprano, para que, bueno, ni ellos ni el Alfamisky.com, la radio en línea, todo el folclore en un solo lugar. Alfamisky.com. Ni le decía, ni los animales, ni las personas, bueno, para que no sufran tanto el calor, ¿no? Entonces terminaban así medio temprano, pero se levantaban muy temprano. Mi casa siempre ha sido de mucho laburo, tener muchos animales, muchas cabras, muchas vacas, muchas ovejas, chancho, de todos los animales. Se criaba ahí en el monte, de todo. Tenía que pelear con el zorro, que no te coman las gallinas, los pollos, el león que no te case la cabra, las ovejas. Y bueno, por ahí te agarraba el león, por ejemplo, cuando cazaba y tenía pichones, mataba varias cabras o varias ovejas jugando. Te mataba 4 o 5 ovejas, cordero, lo que agarraba. Ese era porque tenía pichones y se divertía el tipo
matando, ¿no? Bueno, de ahí vengo, de esas zonas así, de mucho trabajo vengo. Siempre he trabajado aquí desde que llegué a Buenos Aires. La vida me ha sido como a cualquiera, ¿no? Como a cualquiera de nosotros, trabajar, pensar en el terreno, pensar en la casa, pensar en un cochecito, en ir de algún lado de vacaciones, como todos hemos pasado por esa etapa, algunos tenemos suerte, otros no tanto, y así es la vida, ¿no? Así es la vida. Vamos a escuchar un tema, y después quiero volver con el tema, ¿no? De lo que yo le contaba ayer, de Juan Francisco Borges, Juan Francisco Borges, que fue el primero en buscar lo que era la autonomía de Santiago del Estero. Y me gusta contarles porque son cosas muy interesantes, muy lindas para que nosotros sepamos, ¿no? ¿Quién fue don Juan Francisco Borges? Para mí, el primer fundador de Santiago del Estero, que por ahí no se lo reconoce tanto. Y bueno, yo quiero contarles un poco la historia de él, ¿no? Por acá estaba mirando, vamos a escuchar un recitado, un recitado. Voy a ingerir porque estoy fuerte con tan dulce medicina. Voy a prenderme de las crinas, me voy a firmar en el ñudo, a ver si salto el copudo aunque me fleche la espina. Dicen que antes ir pa'l toldo era cosa facilonga. Ahora es vieja esa milonga, y si hay desierto todavía, es el alma de la policía con su ley de meta y ponga. Ande va a ir el que anda en mala sin ventajas ni fronteras, si lo atajan las tranqueras y lo estaquea el alambrao, si cuando uno anda apurao lo vende un gringo cualquiera. Hablan de que hay más progreso, dicen que ahora hay más escuelas, tiempo del hombre que vuela, la edad de los aparatos. Qué candelero barato tiene semejante vela. Como hormiga el pobrerío por la costa se amontona, sin un alce es la carona, pa' siempre abajo el recau. Pingo viejo castigao, a talero y a llorona, de noche hembra y de día piona, pasa el mujeraje hambreao. Que todos vivan hermanos se ordena en esta receta. Política de retreta, caramelito feriao, a que lo más que apurao, todo gurí con libreta, en el palo enjabonao, flamea esa camiseta. Dicen que seamos hermanos, y así un color de cuero separan a los terneros en escuelas de indio y blanco, de chicos y dende el banco a diferentes potreros. ¿Qué le importa a los gobiernos que saben lo que es sentir el rigor del mal vivir, la chuza de andar hambriento, la afrenta del hilachiento, las noches del mal dormir? ¿Qué sabe el de la gavilla lo que es carnear pa' la cría, que tose en la noche fría la culpa de haber venido sin tener caliente el nido, ni el plumón de la alegría? Que miren en la ranchada la ollita del locro guacho, una cuadrilla de muchachos peleando una pata asada, y uno de pecho a las boqueadas por mal quebrarle el empacho. Reniegan del curandero, ¿y qué va a hacer el que es pobre? Si no lo ampara ni un cobre pa' echarle un hueso al puchero,
Sanidad, lindo letrero para el que la plata le sobre. Casa, escuela, buen pasar. Religión, buenos modales. Curaciones y hospitales. Abandono de la bebida. Pucha que son comedidas las plagas electorales. Chupar le queda al paisano, perderse por una caña, llevar quemando su entraña la brasa del corazón y hacer un viaje a facón a la perrada de campaña. ¿De qué sirve el hospital, la justicia, la intrusión, si primero es la ración que ampara la dignidad? Si hambriento nadie querrá sentir clase ni sermón. No me llevan por delante con todas esas embrollas. Sé lo que echan en la olla, mezquindad, rabias y risas. De día invitando a misa, de noche atado de una argolla. Ansí seguirá en la huella la repartija del bollo. Pero en esta tierra de criollos, para tratarnos como hermanos, sepamos darnos la mano para levantarnos del hoyo. Ansí con esa tropilla de semejantes herreros, gané las islas primero, fui capincho tiroteau, macante los embalsau, y hombre nutia en el enero. Ah, loco. La repartija linda, ¿no? Ahí va esta chacarera para la gente de Sala Porrito, con mi amigo Oscar Rodríguez. Chacarerita, tata, con tus peticiones en la santa de tu abuelo. Rezaba por todos lados en tu pueblo santiagueño. Escuchamos Rosa, que está hablando un amigo Marco Ávila. Yo cantaba, rezaba y lo que no rezaba cantando. Alabanza de algún santo que me estaban venerando. Para dar el favor de la gente de veras. A veces con alegría, tal vez con algún dolor. Acompañaba familias ofreciendo colores. Ayer me te sonaba esa portada porcito. Hoy cantando chacarera con memoria de tus hijos. Ah, qué grande Oscarcito Charizón que Susana Ojos de Tino González, familia. Calzada. En ese burrito negro venía de la nace. Con tu alforjas cargadas seguro que me place. Hoy agarro y abuso y la gente de mi colposo. El abuelo te esperaba porque noticias traía. Mientras él necesitaba las cartas de leía. María Rosa y Raimundo, mi abrazo. El poblado de tu sueño en tener una pasión, cosas que vos dedicabas con todo tu abrazo. Ayer día te sonaba de esa portada porcito, hoy cantando chacarera pa' memoria de tus hijos. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Ahí. Marcelo Farías, che. Chango de los Coroneles, allá en Atamishki. Hay 1 kilómetro más o menos, debe haber, ¿no? Más no, kilómetro y medio de ahí de la plaza. A ver, como chivos recién nacidos. Y después de eso sí les comento de Juan Francisco Borges. Lucas Silva. Un amigo santiagueño
santiagueño, de tanto guatearle a la vida, ya se encuentra muy gastado. No sirve ni para un rasguño, ni fuerza tienen los puños para sostener un jarro de vino. Sin embargo, le ha quedado una experiencia que ha aprendido. Pobre aquel marido que tenga mujer bonita, le va a temblar las patitas como chico recién nacido. Muy bien, ahí escuchábamos a Lucas Silva, Chango de Santa Fe. Como chivo recién nacido, te va a temblar las patitas, Chango. Bárbaro, ¿eh? Así vamos. Nosotros estamos aquí sentados más o menos, más o menos, porque tenemos un dolor con el ciático, mirá, que ni te imaginas, ¿eh? Cuando me siento no me levanto y cuando me levanto no me puedo sentar. Así estamos, así estamos, así estamos. Quería comentarles, ¿no? Quería comentarles también, a ver, por acá teníamos, no. Ah, sí. Empanadas santiagueñas. Venta de empanadas de carne al horno y fritas. Únicamente por pedido. Comunicate con nosotros al 11 33 02 22 58 o también al 11 26 67 66 59. También recibimos tu pedido para cumpleaños o cualquier tipo de eventos. Aceptamos Mercado Pago. Empanadas santiagueñas. Muy bien, ahí están las empanadas santiagueñas. Los que quieran encargar de empanadas santiagueñas, nos llaman. Es aquí en mi casa. Hace Blanquita y hace las chicas. Así que bueno, los que quieran empanadas santiagueñas pueden encargar. Bueno, perdí el papelito, no lo puedo decir el teléfono, pero ahora lo vamos a buscar. Saludamos, ¿no? Miguel Vega, de Brasil, qué lindo. Estamos saludando, a Marta Herrera, Martín Sánchez, bueno, a quién más saludamos, a Domingo Farías, Lucía Figueroa, Graciela Beltrán, vamos a Milagros Santa Cruz, ¿de dónde es esta chinita, che? Les contaba un poco ayer, quién es don Juan Francisco Borges, ¿no? Un hombre que ha luchado por la autonomía de Santiago del Estero, que también existía en ese tiempo un malestar en toda la jurisdicción de Santiago del Estero, fundando en el cobro de los... este era uno de los temas que los tenía diferenciado con los tucumanos, ¿no? Porque resulta que, lo vamos a leer como está, ¿no? El problema era en el cobro de los impuestos, En ese tiempo ya había problema, porque dice así, el cobro de los impuestos, al ser San Miguel de Tucumán la capital de la provincia, allí se centralizaba el cobro de los tributos y la distribución de lo recaudado, que no era
que no era equitativo. Y eso era uno de los temas de reclamo por el Cabildo santiagueño. Además, se confiscaba el trigo santiagueño siguiendo las órdenes de Buenos Aires. Eso le pasaba a los santiagueños allá lejos y hace tiempo, ¿no? A nivel nacional, a partir del 1813, comenzaban los conflictos entre ideas del federalismo, liderada por el brigadier José Gervasio Artigas. Federalismo, ¿no? Cuando se habla de federalismo, es que se habla de Buenos Aires hacia afuera, hacia las provincias, liderado por el brigadier José Gervasio Artigas en la provincia oriental, y los partidarios del gobierno centralista y unitarios del director supremo en Buenos Aires. En consecuencia, se formó la Liga de los Pueblos Libres, liderada por Artigas. Liderada por Artigas, que buscaba exaltar las autonomías de la provincia, atender los justos reclamos del interior y potenciar el protagonismo de los gobernantes locales. Estos postulados encontraron simpáticamente en Santiago del Estero, y fue el coronel Juan Francisco Borges quien encarnó esos ideales a nivel local. Los santiagueños querían terminar con su carácter de ciudad subalterna y dejar de depender de San Miguel de Tucumán. Este anhelo era perseguido por Borges y estaba apoyado por los vecinos del clero, el cabildo de Santiago del Estero y por todos lados. Existían grupos que simpatizaban y respondían al gobierno de Tucumán, entre ellos la familia Taboada. Escuchen, es muy importante esta parte. Entre ellos la familia Taboada. En enero de 1815, Pedro Domingo Insardi es integrante del batallón patricio santiagueño y conocido autonomista, asumió como teniente del gobernador de Santiago del Estero. Sin embargo, el gobernador intendente de Tucumán, coronel Bernabé Arauz, envió secretamente a Santiago del Estero a Juan Bautista Paz en carácter de juez pesquisador. A raíz de su informe, Arauz destituyó en abril a Insardi, enviándolo al fuerte de Avipone, y colocó como jefe militar al comandante Antonio María Taboada. Ahí está, escuchá, tus Taboadas, que parece que eran tan buenos, pero no eran tan buenos. A raíz de su informe, repito, Arauz destituyó en abril a Insardi, enviándolo al fuerte de Avipone, y colocó como jefe militar al comandante Antonio María Taboada, miembro de la familia Taboada, aliados de Arauz. Eso es decir, estar en contra de Santiago, en contra de la autonomía, para simplificarlo. En ese mismo mes se produjo la caída del unitario Carlos María de Alvear al frente del Directorio Supremo. Este suceso fortaleció los sentimientos autonomistas y federales en Santiago del Estero. Los vecinos, con el apoyo de la milicia de la ciudad, realizaron un cabildo abierto. Dicha reunión resolvió el envío de un petitorio al director supremo sustituto Ignacio Álvarez Toma, pidiendo la restauración de Insardi y la autonomía de Santiago del Estero. Además, se sostuvo en el cargo. No tuvimos un día más amargo que aquel aciago en la que se estableció Tucumán en cabeza de provincia, y se nos sometió a este gobierno bajo el cual no hemos experimentado
otra cosa que vejaciones, insultos y despotismo. Eso se recibió de Tucumán, repito. No tuvimos un día más, claro, cuando se lo declara este hombre, ¿no? No tuvimos un día más amargo que aquel aciago que se estableció Tucumán en cabeza de provincia y se nos sometió a este gobierno bajo el cual no hemos experimentado otra cosa que vejaciones, insultos y despotismo. Álvarez Thomas respondió al cabildo que esperase hasta la reunión del Congreso General del año siguiente en San Miguel de Tucumán, en donde se resolviera la forma de gobierno que conveniera a todas las provincias. Y ahí, bueno, viene el problema, ¿no?, de la primera sublevación. Hoy vamos a leer la primera sublevación de Juan Francisco Borges. Acá vamos a leer cómo fue la primera y mañana vamos a leer la segunda, si Dios quiere. Ante la respuesta de Álvarez Thomas, Insardi renunció a los aliados de Arauz, entre ellos los Taboada. Lograron que el cabildo eligiera como teniente de gobernador provisorio a Tomás Juan de Taboada, partidario de Arauz. Ese Taboada era de Santiago. Y de esa manera quedaba reafirmada la dependencia con Tucumán y Arauz. Este hecho se desató en la madrugada del 4 de septiembre de 1815, una sublevación en Santiago del Estero encabezada por Juan Francisco Borges, quien con 70 partidarios intimó la renuncia a Taboada en su casa y lo destituyó de efecto. Esa fue la primera. Luego convocó al pueblo de la ciudad y en medio del repique de campana fue reclamado gobernador provisorio en la plaza principal. Borges declaró a Santiago del Estero como uno de los pueblos libres, colocándose en sintonía con la idea de Artigas. Y estamos hablando del 4 de septiembre de 1815, que sería la primera fundación de Santiago del Estero. A esto quería llegar. 1815 sería la primera fundación, la primera autonomía, ¿no?, de Santiago del Estero, que bueno, después fracasó esto, ¿no? Borges envió cartas informando de lo sucedido a Álvarez Thomas, al general José Rondó, jefe del Ejército del Norte, y al gobernador tucumano Arauz. Sin embargo, este último ya estaba al tanto de lo acontecido, ya que Miguel Achával, acompañado por Doroteo Olivera, se dirigieron a Tucumán despachando una nota del depuesto Taboada donde solicitaba un rápido auxilio. Arauz reaccionó rápidamente enviando un contingente de milicias tucumana liderada por el comandante Juan Francisco Lobos, que en Chauchilla se reforzó con gente armada por Taboada. Mirá vos, Taboada peleando en contra de la autonomía de Santiago del Estero, ¿no? Quien había levantado campamento en Ardila. El 7 de septiembre Borges se había dirigido hasta Jiménez, donde constató la proximidad de sus adversarios, regresando a Santiago del Estero, donde organizó la resistencia, logró alistar a 200 hombres, pero estos se encontraban malamente armados con chuzas, cuchillos, palos, piedras. También cavaron unas trincheras frente al cabildo y a las 3 de la madrugada del 8 de septiembre los atacantes tucumanos tomaron la ciudad asaltando y chocando con los autonomistas en la plaza principal y combatiendo la dura resistencia que se le opuso. El combate duró poco más de una hora después de las acequias de la ciudad hasta el centro. El combate duró más de una hora. Desde las acequias de la ciudad del centro, finalmente
la ágil caballería tucumana aniquiló la resistencia de los rebeldes. Borges fue herido a ver, vamos a levantarlo un poquito. Borges fue herido y los santiagueños dejaron de combatir cuando lo vieron caer. Sangrando por las 6 heridas que recibió, sus hombres lo dejaron por muerto y se dispersaron. Cuando volvió en sí, se ocultó en la casa cercana. Sin embargo, fue descubierto 3 días después por enviados de Antonio María Taboada. Inmediatamente esa noche fue arrestado, amarrado y enviado preso a Tucumán. La fuerte contextura que tenía hizo que sanara rápidamente y una tarde de noviembre se escapó de la prisión domiciliaria en la que se hallaba y se asiló en Salta. La protección del gobierno Martín Miguel de Güemes al año siguiente regresó a Santiago del Estero. Arau retomó el control político y repuso a Tomás Juan de Taboada como su teniente gobernador, totalmente afín de los intereses de Tucumán. Esa es una de las primeras sublevación por la autonomía, ¿no? Después, mañana les voy a leer lo que queda de la segunda sublevación y muerte de Juan Francisco Borges, ¿no? Una historia realmente interesante para el que le gusta la historia, de nuestro Santiago del Estero. Ayer 27 de abril se realizó los 200 años de la fundación de la autonomía de Santiago del Estero. La nueva voz del folclore, Candela Aranda. Buenas tardes, buenas tardes. De nuestra chacarera, un acento de pueblo, de caminos rompidos como la piel de los vientos. Color de sol escarchado sobre las calles de tierra, con olor a campanado bajo un rocío de tierra. Y tiene la chacarera color de nube tinaja, en los patios guitarreados de la noche a la colada. Tiene el color y armonía de los frutos campesinos, color de madre rezando por el hijo peregrino. Escuchamos la palma, la palma, la palma, la palma, la palma, la palma. Color de guitarra arada, ser una niña canora, para alumbrar la palabra en los timbres de la copla. Color de sol estanciona, de pinturas de la vida, de leyendas y nostalgia de chatos a escondidas. Color de rancho tapera, de rastros que no regresan, como el río va buscando el canto de las sirenas. Tiene color y armonía de los frutos campesinos, tiene olor a cada resto del hijo peregrino. Candela Aranda, el color de la chacarera. A ver, ahí escuchamos a Candela Aranda, una niña de aquí de Florencio Varela. A ver, por acá teníamos, vamos a escuchar a los copleros santiagueños, Después se viene Quique Loto, va a saludar a Luisito Salvatierra, a Quique Loto,
ya que lo tenemos por acá, lo tenemos justito aquí arriba de los copleros santiagueños. Despierta ya, mujer, así yo puedo ver la mirada de tu alma tan profunda que me hace tanto bien y sueño que entre tus brazos tu boca me digas te quiero. Siente mi corazón el fuego de su amor, no lo dejes así, muere todo de frío. Tu mirada es todo mi abrigo, tiene la gracia de hacerme que me sienta vivo. Si supiera de verdad que tú eres mi eterno amor y que toda esta distancia me marchita como una flor. Si supiera de verdad cuánto es que te quiero yo y que toda esta distancia se me ahonda en el corazón. Usted está escuchando alfamisky.com, la radio en línea. Despierta ya, mujer, así yo puedo ver la mirada de tu alma tan profunda que me hace tanto bien y sueño que entre tus brazos tu boca me digas te quiero. Siente mi corazón el fuego de su amor, no lo dejes así, muere todo de frío. Tu mirada es todo mi abrigo, tiene la gracia de hacerme que me sienta vivo. Si supiera de verdad que tú eres mi eterno amor y que toda esta distancia me marchita como una flor. Si supiera de verdad cuánto es que te quiero yo y que toda esta distancia se me ahonda en el corazón. Eterno amor, ahí, los copleros santiagueños. ¿Lo tenían ahí ustedes? Está bueno. Va, me gusta más cuando son más originales, ¿no? Muy parecido a no parecido. Tiene una inclinación hacia los manceros, ¿no? Así que bueno, ahí estamos saludándolo a todos, por supuesto, como siempre, diciéndole que nos acompañen. Estamos todos los días de 19 a 21 o de 7 a 9 de la noche. Ahí vamos a buscar, vamos a escuchar. ¿Quieren escuchar unas guarachitas? A ver, vamos a buscar alguna guarachita también, que jode, ¿no? Claro, porque hay guaracheros también en el montón. No todos son. A nosotros nos gusta toda la música, por ahí pasa el tema. Nos gusta la guaracha, nos gusta todo lo que es el folclore, la vidala. No tenemos desperdicio nosotros, ¿eh? No, nosotros somos bastante. A ver, ahí vamos. Y así seguimos con la verdadera, compadre.
rato nomás, ¿sabés qué hora es? 8 de la tarde con 26 minutos. 9 menos 20 estamos, ¿eh? Ay, qué dolor, qué tristeza hay en mi vida. He perdido la alegría, me robaste el corazón. Ay, qué dolor, qué tristeza hay en mi alma, y mi pena se agiganta por la falta de tu amor. ¿Por qué será, mi amor, por qué será que en la distancia te quiera mucho más? Te quiero, estoy soñando y esperando tu regreso. Quiero atraparte, acariciarte con mi beso, que cada beso tenga el gusto del primero. Te quiero, estoy soñando de tenerte aquí a mi lado, con el presente volver todo lo pasado y no cansarme de decirte que te quiero. RFM Popular. Amigo locutor. Muy bien, che. Esa. Javier Díaz. Si tienes algún amor, el alma te Después nos vamos con la taita te vamos a decir y vamos a ir terminando con el Coco Banero. si te partí con la flor, te vamos a decir que hacer. Tómate una dosis de chamamé, una sobredosis de chamamé. Tómate lo que te tiene con él, ven a divertirte con chamamé. Tómate una dosis de chamamé, una sobredosis de chamamé. Tómate lo que te tiene con él, ven a divertirte con chamamé. Si crees que se acabó, si la mina se te fue, si te dijeron goodbye y no lo puedes creer, si en manos de algún dolor se te deja algo la piel, tenemos la solución, te vamos a decir. Tómate una dosis de chamamé, una sobredosis de chamamé, no va a que corriente de la fallé, ven a divertirte con chamamé. Tómate una dosis de chamamé. Samisky.com, la radio santiagueña, desde Berazategui al mundo. Bueno, para los triperos.
toque, toque. Mover ese aparato, petiza. ¡Zapateale, chicos, zapateale! ¡A los changos de Simonar! Ahí vamos cambiando, claro. Una zambita, ¿eh? Veníamos muy rápido, che. Y así vamos buscando la puerta, ¿eh? Dentro del pecho tengo un bombito muy repiqueteador. Es por ver más travieso, más bien es un potro redondo. A veces con sentimiento repica una zamba llorita. Y como la zamba alegre, a veces alegra su cantar. Mañana cuando me vaya, que sabe por dónde ganaré. Vida la santa carrera, que sabe qué cosas cantaré. Y nos vamos. Samba alegre, con bombo de güero se acunó. Samba con chacarera, nacida en la tierra de Luis. Esta es la samba alegre, bendita que el mismo corazón. Linda la samba alegre y que venga la segunda. Suelten esas guitarras que quiero alegrar mi corazón. Traigo para convidarle vinito que se hace del zancón. Que toque la samba alegre, que vengan las mozas a bailar. Que lo haga sonar al bombo, que se oiga por todo el tierra ya. Mañana cuando me vaya, que sabe por dónde ganaré. Vida la santa carrera, que sabe qué cosas cantaré. Esta es la samba alegre, con bombos de güero se acunó. Samba con chacarera, nacida en la tierra del mismo. Esta es la samba alegre, bendita que el mismo corazón. Muy bien. Hasta ahí nomás. Hemos recorrido hoy un poco la vida de Juan Francisco Borges, que fue el primer el primer hombre, ¿no? De la mano de Artigas, ¿no? De querer buscar la autonomía de nuestro Santiago del Estero. Le hemos comentado, hemos leído la primera parte y mañana vamos a estar hablando de la segunda parte de la sublevación de Juan Francisco Borges, ¿eh? Así que ahí estamos por supuesto. Como le decía, para mí es un prócer tal vez casi olvidado, ¿no? Juan Francisco Borges para los santiagueños, pero sin embargo, a él lo han matado por buscar la autonomía de nuestra ciudad, de nuestra provincia. Bueno, vamos a ir buscando aquí alguito.
hemos repasado un poco de folclore, chamamé, guarachas. Escuchadito. Era mi vida una cruz, mi alma un jardín sin color. Último sachero, che. Cuando llegaste tu amor trajo la lluvia y el sol. Todo así floreció a mi alrededor y en mi corazón brotó una nueva flor. Cenizas de dolor, hoy tiempo frutal, en el hijo que vendrá me voy a quedar. En la ceniza una flor, Coco Vanegas. No pierdas corazón, la esperanza no, la vida no es vida, no, sin una ilusión. Se dio un amor que enfermó por un amor que se fue. Si sufres de mal de amor, cúrate con otro amor. En el huerto de Dios hay para elegir. Deja el fruto madurar, solo caerá. Mientras salga el sol y puedas cantar, en la ceniza una flor puede reventar. No pierdas corazón, la esperanza no, la vida no es vida, no, sin una ilusión. Coco Vanegas, nada más, ni nada menos que Coco Vanegas. No hace falta ni que lo nombre, ¿no? Todo el mundo lo conoce. Bueno, un histórico, un prócer de nuestro folclore, con una trayectoria impresionante y una voz inconfundible, que lo inmortalizó en este tema a Rosauro del Monte, Chango de Huachana, allá departamento Alberdi. Vamos a escucharlo y con eso nos vamos, De entre las alas del viento, como brota de la tierra. Con esto les digo hasta mañana. De un remolino se aparece su figura. Se va rimando despacio con su cadencia bien pura. Él es bailar en criollo, no entiende nada de estilo, pero el sabor que le pone cuando baila un escondido le va transformando el alma y se convierte en suspiro. El ruido de sus espuelas le van marcando su estampa con sus pasos decididos. Cuando él escucha una samba, se va metiendo de a poco en el fragor de la danza. Bailarecito sachero de mi tierra santiagueña, seguirle dando bien fuerte que no se apague tu estrella. Vos sos Rosauro del Monte y bailale con la más bella.